Hola, ¿cómo están? Hoy quiero contarles la vida novelesca, extraordinaria, de mi tío Ricardo Letts. En la familia le decíamos Richard, el tío Richard, un gran personaje, un personaje larger than life, porque era mi tío comunista. Richard Letts, hermano mayor de mi madre, 3 años mayor, nació en 1937, mi madre nació en 1940. Richard fue al colegio religioso para los niños bien de Lima, el Santa María. Y después se graduó como ingeniero agrónomo en la Escuela Nacional de Agricultura. Y muy jovencito inauguró su carrera política. Cuando tenía 20 y pocos años fue militante de un partido de centro, Acción Popular, y era cercano al presidente de entonces, don Fernando Belaúnde, un gran caballero, un soñador, un visionario, un idealista, un Quijote extraviado en los Andes, don Fernando Belaúnde. Pero luego mi tío Richard Letts se fue radicalizando. Su padre, don Roberto Letts, próspero hacendado, veía con estupor que su hijo Richard estaba a favor de la reforma agraria. O sea, Richard Letts quería que se hiciera la justicia social, quitándole a su propio padre, don Roberto, la hacienda de manzanas y naranjas para entregársela a los trabajadores, a los peones. Esto, claro, mi abuelo, don Roberto, yo creo que lo veía con espanto, con creciente preocupación. Richard se apartó de Acción Popular, se alejó de Belaúnde y fundó, antes de cumplir 30 años, yo creo que tenía 28 años, un partido político de izquierda radical. Ya entonces era comunista, o sea, antes de cumplir los 30 años, el tío Richard era comunista. Pero en esa época, estamos hablando de 1965, Belaúnde era presidente, era un gobierno conservador, de derecha moderada. Ese fue el año en que yo nací. El tío Richard tenía 28 años y fundó un partido de izquierda radical, de izquierda revolucionaria. Se llamó Vanguardia Revolucionaria. Y ya en ese momento el tío Richard no creía en la democracia. Creía que la democracia era un sistema burgués corrompido que favorecía a los ricos, a los poderosos y escarmentaba o perjudicaba a los pobres, a los desposeídos. Y Richard Letts, desde la política, como mi madre, desde la religión, qué curioso, quería servir a los pobres. Y era un idealista, era un hombre noble, era un hombre profundamente generoso, de buena entraña y de gran corazón, solo que cometió el error comprensible en términos históricos, insisto, en el año 1965, de abrazar la causa de la revolución, de la lucha de clases, de la lucha armada y de la captura del poder por medio de las armas. Inspirado, claro, el tío Richard, en lo que Fidel Castro había hecho pocos años atrás en Cuba. Derrocar a la dictadura de Batista con apoyo popular, capturar el poder, fusilar a todos sus opositores y adversarios y fundar una dictadura comunista que pervive increíblemente, ¿no?, hasta el día de hoy. Y ha pasado más de 6 décadas. Entonces el tío Richard fue apresado una y otra vez. Fue apresado por lo menos 4 veces. La primera vez, a un año de haber fundado su partido, a un año de haber pasado a la clandestinidad para dedicarse a la lucha armada y a la captura violenta del poder, es apresado.
es apaleado, sobrevive de milagro y se va a París, pero regresa. ¡Ah! Richard era indesmayable. Richard siempre volvía. Él no buscaba su conveniencia, su felicidad, su egoísmo, no. Él había abrazado una causa, la causa revolucionaria, la causa del pueblo, y no habría de abandonarla hasta el último de sus días, cuando murió con 83 años. Ya después, bajo la dictadura militar, fue apresado y deportado 3 veces. Increíblemente no lo mataron. Richard vivía en la clandestinidad, a salto de mata, a hurtadillas. Una vez, era un personaje, por supuesto, legendario, mitológico en mi familia. Mis padres, sobre todo papá, no lo veían con simpatía. Papá se avergonzaba casi de tener un cuñado comunista. Lo mismo que se avergonzaba de tener un cuñado gay, el tío Bobby. Y a veces decía: a esta casa no entrará tu hermano Richard. Le decía esto a mi madre, ¿no? Que es un comunista y que cree en la violencia y en la revolución y en Fidel Castro. Y bueno. Así que el tío Richard era un personaje mitológico, raramente aparecía, y alguna vez apareció en una reunión familiar con peluca y vestido de mujer, porque vivía escondido de la policía. Así que yo lo veía, por supuesto, yo que no entendía mucho de política todavía, era un niño, ¿no? Pero lo veía con gran admiración, este tío al que la policía perseguía, que se vestía de mujer para que no lo reconocieran, no lo metieran preso, y al que mi padre odiaba. Si mi padre lo odiaba, entonces yo ya lo veía con más simpatía. Lo deportaron los militares una vez a Barranquilla, Colombia. Lo metieron en el horrible, repugnante penal del Lurigancho. Lo deportaron, luego lo entregaron a la sanguinaria, perversa dictadura militar argentina a fines de los 70. En un vuelo que parecería mortal, ¿no es cierto? Lo suben a un avión en algún lugar del Perú junto con otros presos políticos o presos por revolucionarios, por tiratiros, y ellos creían que los iban a matar en el avión o que los iban a arrojar desde el avión para matarlos, o que llegando a Argentina y llegaron a Jujuy, al norte, los iban a matar ahí de todas maneras, porque esa dictadura militar argentina era siniestra y torturaba y mataba a un montón de jóvenes opositores, muchos de ellos inocentes, o tal vez sospechosos, pero sin permitirles una defensa legal. O sea, horrible. Pero Richard Letts, mi tío comunista, mi legendario tío comunista, que vivía en la clandestinidad y que hasta se vestía de mujer, sobrevivió a tantas carcelerías, a tantas deportaciones, a tantas persecuciones policiales. Sin embargo, conoció la tragedia. Él se había casado el año 65, el año que yo nací, el año que él fundó Vanguardia Revolucionaria, con una mujer preciosa, María Luisa Arraigada. Y el año 77, poco antes de que deportaran al gran Richard Letts a la Argentina de los militares asesinos, creo que estaban huyendo de la policía, Richard manejando un Volkswagen Escarabajo, o a toda prisa porque comenzaba el toque de queda, no conozco bien los detalles, y en una curva se abrió la puerta del asiento del copiloto donde iba María Luisa y ella cayó y murió. Habían tenido ya, enhorabuena, porque es un gran tipo, inteligentísimo, yo lo admiro, a un hijo, Rafael Letts Raigada, mi primo hermano, un campeón, un hombre bueno e inteligente a partes iguales. Le mando un abrazo. Entonces Richard conoció la tragedia, ¿no? Y se inmoló por la causa del pueblo. Otra cosa es que defendía unas ideas que el tiempo, la historia, probaron equivocadas, las ideas del comunismo, ¿no? El comunismo, un sistema reñido con la libertad y un sistema reñido con la prosperidad, es decir, un sistema que convertía a los ciudadanos en súbditos de la dictadura y que además los empobrecía hasta la miseria, ¿no? Pero quizá eso Richard no lo veía con claridad en los 60 o en los 70, ¿no? En aquella época muchos de los intelectuales más preclaros eran comunistas, Vargas Llosa era comunista. Bueno, entonces, esta fue la primera etapa revolucionaria, clandestina, de cárceles y deportaciones del gran Richard Letts,
que salvaba la vida y volvía al Perú a seguir peleando. Luego ejerció, además de la política, ejerció el periodismo, porque era director de publicaciones también así medio clandestinas, de izquierda absolutamente radical, Marca, el diario de Marca y otras. Escribió algunos libros sobre la izquierda en el Perú. Y ya el año 90, el año que ganó Fujimori, el año que perdió Vargas Llosa, Richard se postuló al Congreso por Izquierda Unida y fue elegido diputado. Así que mi tío, el comunista, por fin era diputado por Izquierda Unida, con 15.000 votos, y ya no tenía que esconderse para hacer política y defender sus ideas. Él seguía siendo comunista. Él seguía viajando con frecuencia a Cuba y glorificando ese sistema, y por supuesto él diosaba a Fidel Castro y etcétera, ¿no? Nunca se arrepintió, ni actualizó sus convicciones, ni se corrió al centro o se acomodó en la derecha. Él fue comunista la vida entera, después de unos pinitos, claro, en la derecha moderada de Acción Popular, pero fue comunista la vida entera, ¿no? La vida entera. Luego ocurrió que, bueno, como suele ocurrir, claro, con los predicadores de la política, y en particular si son de izquierda, que, bueno, Richard no tenía plata, se había vuelto a casar con Margarita Benavides, y entonces un buen día Richard llega a la conclusión de que quería comprar una hacienda en Pisco, una gran hacienda, una hacienda de 300 hectáreas, dedicada al sembrío de olivos y a la producción de aceite de olivo. Bueno, pero él no tenía la plata para comprar esa hacienda. Esa hacienda se llamaba El Alamein, en recuerdo o en homenaje a la gran batalla librada entre las fuerzas aliadas y las fuerzas del Eje en Egipto, en un pueblito costero, El Alamein, a unos 100 kilómetros de Alejandría. Una gran batalla que tuvo dos partes y que perdieron las fuerzas malévolas del Eje, que perdió Erwin Rommel, que ganaron los aliados. El Alamein, una batalla que simbolizaba el triunfo de la causa de la libertad de los aliados de Churchill en tierras egipcias. Entonces va el tío Richard, comunista, a hablar con su hermano. Su hermano, un poquito mayor. Su hermano Bobby, su hermano capitalista, su hermano millonario, su hermano dicen que gay, su hermano aparentemente, obviamente gay, a los ojos de cualquiera más o menos avispado. Entonces Richard, el comunista, le pide a Bobby, su hermano, el capitalista, préstame plata para comprar el Alamein. Pero el Alamein era un fundo enorme que producía aceite de olivo. Y Bobby, generoso, y a pesar de que Bobby no era para nada comunista, ¿no? Ni de izquierda, Bobby era un empresario minero, era un capitalista, le prestó la plata. Yo creo que fueron, no sé si 2 o 3 millones de dólares, que era un fondo, ya digo, de 300 hectáreas. Richard, con la plata que le presta a su hermano capitalista, sigue siendo comunista en la prédica política, pero se vuelve capitalista en su trabajo. Bien por él. Tenía un montón de trabajadores, era muy generoso con todos ellos, los adoctrinaba políticamente, quería que todos sus trabajadores fueran comunistas, revolucionarios, pero entre tanto sembraban olivos y fundaron una planta procesadora allí para crear el aceite de olivo y venderlo a todas partes en el Perú, no sé si afuera también. Así que el hermano capitalista, Bobby, empresario minero, convirtió a su hermano comunista en capitalista en el closet, dueño de un gran fondo, de una gran hacienda de olivos, de aceitunas. Bueno, al final, y esto lo cuento muy marginalmente, terminaron peleados. Bobby, el hermano minero, billonario, capitalista, y Richard, su hermano menor, el comunista, porque Richard no le pagaba a Bobby. No le pagaba.
Decía que la hacienda no dejaba ganancias, que la hacienda dejaba pérdidas, que por tanto no tenía dinero para pagarle, así es que pedía montar la bicicleta, ya te pago más adelante. Y eso a Bobby no le gustó nada, entonces hubo una ruptura en la familia, y en las reuniones familiares de nosotros, de los Leds, si Bobby sabía que iba Richard, prefería no ir, o prefería no verlo, o no hablarle, y había esa tensión. Toda la familia sabía que el hermano comunista le debía plata al hermano capitalista, no le pagaba, porque no podía. Yo creo que no podía, no es que no quería, no es que quería hacerle perro muerto. Richard era demasiado bueno y noble y digamos, idealista como para hacerle trampa a su hermano mayor. ¿Sí? Es que yo creo que no tenía plata para pagar. Pero bueno, eso lo distanció. Al final de su vida, mi tío Richard, el comunista, que fue comunista, murió con las botas puestas como comunista, pero que era muy cariñoso, era muy buena gente. Me dio una entrevista a mí en la televisión, vino al francotirador, me reñía por mis travesuras, por mis desafueros, me reñía si yo le preguntaba, pero vamos a ver, tu hermano Bobby es gay. Eso a Richard no le gustaba. Bueno, Richard al final escribió algunos libros de memorias más personales, honrando a su padre, a su madre, recordando su vida familiar, y murió con 83 años, respetado, esto es interesante, no solo por los de la izquierda, no, respetado por los del centro y por los de la derecha, porque a pesar de que, insisto, defendió las ideas equivocadas, las ideas del comunismo, fue siempre un hombre bueno, altruista, que quería lo mejor para los pobres. Entonces ustedes me dirán, pero un comunista no puede ser un hombre bueno. Mi tío Richard era un comunista y era un hombre bueno. Ustedes me dirán, pero Jaime, tú en la Universidad Católica decías que para ser comunista hay que ser bruto. Sí, casi siempre, casi siempre. Pero Richard fue la excepción. Richard era comunista y era bueno, y Richard era comunista y no era bruto. Era muy inteligente. Solo que por alguna razón inescrutable para mí, decidió entregarse a esa causa, la causa de los pobres, abrazando la idea de la lucha armada, de la revolución, de la dictadura fidelista, castrista, pensando que eso verdaderamente iba a redimir a los pobres de su miseria, ¿no? Y que iba a decentar la vida de los pobres. O sea que yo creo que fue un gran cruzado, un gran idealista, y que fue un Quijote extraviado en los Andes peruanos, luchando por unas ideas que en la práctica no funcionaban, pero que en la teoría lo enamoraron siempre hasta el final de sus días. Que descanse en paz el gran Ricardo Letts, el tío Richard, el tío comunista que vivía en la clandestinidad escapando de la policía. Una vida novelesca, extraordinaria, legendaria. Mis respetos para ti, querido tío Richard. Seguimos mañana.